Lo que estamos observando en este video es un diagrama que representa un cladograma. Un cladograma nos va a permitir representar el parentesco evolutivo entre diferentes especies o entre diferentes organismos. Verán que al final de las ramas está representado un organismo que lo denominamos A, un organismo que lo denominamos B y un organismo que lo denominamos C. A simple vista, visualmente, es muy parecido a un árbol genealógico, en donde están representados todos los descendientes que pertenecen a una familia. En este caso, como verán, hay un ancestro o un antepasado en común y todos los descendientes del mismo. Vamos a ver que cada uno de los descendientes siempre se ubican al final de las ramas. Cuanto más cercanía hay entre estos distintos organismos, esto va a indicar la cantidad de características que van a compartir entre sí. ¿Sí? Entonces, yo puedo afirmar que A posee más características en común con B que con C. A su vez, podemos decir que B comparte más características con C, porque comparten un antepasado en común. Un clado es la agrupación que incluye el ancestro en común y todos sus descendientes, ya sean que estén vivos o que estén extintos. Entonces, si acá tenemos un antepasado en común, acá estamos hablando de un clado, ¿sí? Que en este caso no sabemos qué clado es porque los organismos los representamos con letras y no con nombres. En este caso, también a su vez, B y C constituyen un cladograma porque comparten un ancestro en común. Entonces, si tenemos que ubicar los distintos ancestros en común, podemos ubicar el ancestro común de A, B y C de este lado, en esta ubicación. Si tenemos que encontrar el ancestro en común entre B y C, lo vamos a ubicar acá. Y finalmente podemos afirmar que hay un único ancestro en común de C porque esta rama no presenta bifurcaciones. Retomemos la definición de clado y recordemos que el mismo es un agrupamiento en donde se incluye un ancestro en común y todos sus descendientes. A partir de esta definición podemos identificar en los siguientes ejemplos cuáles son clados y cuáles no son clados. Si observamos el primer ejemplo, estamos hablando de un clado porque tenemos representado un ancestro en común y todos los descendientes del mismo. En el siguiente ejemplo, podemos afirmar que también es un clado porque tenemos un ancestro en común ubicado acá y todos sus descendientes. Noten que el ancestro en común no lo estoy marcando en la bifurcación de las ramas, sino que lo estoy marcando un poquito más adelante. Si lo marcaría en la bifurcación de las ramas, no sería un clado porque me estoy olvidando de marcar una parte de la descendencia. Estos dos ejemplos podemos afirmar que no son clados por la siguiente razón. Tenemos acá tres ramas que las pintamos. Tienen un ancestro en común, como verán que está señalado, pero no están marcados el resto de la descendencia, por lo tanto no es un clado. Y el siguiente ejemplo también decimos que no es un clado porque tenemos el ancestro en común, pero nos estamos olvidando de marcar o de señalar una parte de la descendencia. Por lo tanto no cumple con el requisito para convertirse en un clado. En el siguiente cladograma, que lo vamos a utilizar como ejemplo, podemos afirmar que está constituido por varios clados. Un clado puede estar incluido dentro de otro clado y ese clado a su vez puede estar constituido dentro de otro clado. ¿A qué nos referimos cuando decimos esto? Acá tenemos una parte del cladograma que está marcada en color naranja. Tenemos un ancestro en común, nótese que nuevamente no la marco en la bifurcación de las ramas, sino que lo marco un poquito más adelante. Tenemos un ancestro en común
y todos sus descendientes, ¿sí? Entonces acá tenemos un clado, que no sabemos el nombre porque no tenemos representados a los organismos ni a las características que permiten agrupar a ese organismo. En el siguiente ejemplo, sigue siendo el mismo cladograma, sigue estando marcado el primer clado, pero acá ya tenemos marcado a otro clado que es más general. Y nótese cómo el primer clado que señalamos está como metido adentro de otro clado. ¿Por qué seguimos hablando de clado? Un ancestro en común y todos sus descendientes. A este podemos llamarlo clado 1, a este podemos llamarlo clado 2. El siguiente dibujo, nuevamente tenemos representado otro clado. Tenemos un ancestro en común y todos sus descendientes que están marcados a las distintas ramas, ¿sí? Entonces, este que es de color verde clarito, podríamos denominarlo clado 3, ¿sí? Entonces, pueden haber clados que estén ubicados dentro de otros clados. A continuación tenemos un cladograma que está representado de una manera un poco más específica. Como verán, en los extremos de cada una de las ramas tenemos a distintos organismos. Tenemos en primer lugar una bacteria, luego un hongo, mariposa, pez, lagartija, ratón, ¿sí? Abajo de cada uno de ellos van a ver marcado con un círculo naranja cada una de las características que van apareciendo a medida que nos vamos acercando hacia el final del cladograma. En el mismo podemos identificar a los ancestros en común. Por ejemplo, si tenemos que encontrar un antepasado en común entre la bacteria y el hongo, podemos señalar que el mismo se encuentra acá. Si tenemos que encontrar un antepasado en común entre el pez y la lagartija, podemos indicar que ese antepasado en común se encuentra acá. Retomando la idea de las características, nos vamos a ir ubicando en la primera característica que aparece, que es el de célula eucariota. ¿Qué quiere decir que esté representado en este lugar la característica de célula eucariota? Que los siguientes organismos que están representados poseen la característica de tener células eucariotas, ¿sí? Entonces, tanto el hongo como la mariposa, como el pez, como la lagartija y como el ratón poseen células eucariotas. Al ser la primera característica que aparece en este cladograma, el primer grupo que aparece queda excluido de esta condición porque recordemos que siempre para poder construir un cladograma tenemos que comparar con un grupo externo que no comparte ninguna característica con el resto del grupo. En este caso es una bacteria que posee una célula procariota. Bien, si todo el resto del grupo del clado, podríamos afirmar, posee célula eucariota, estamos hablando que de aquí en adelante tenemos un clado. ¿Por qué? Porque tenemos un ancestro en común y todos sus descendientes. Entonces, en este caso vamos a hablar del clado de los eucariontes. Recordemos que podemos encontrar clados que están incluidos dentro de otros clados. Entonces, en donde comienza o aparece la característica del cráneo, podemos hablar de la aparición del clado de los vertebrados, ¿sí? Pez, lagartija y ratón van a estar conformando el clado de los vertebrados. También podemos identificar características o caracteres ancestrales o derivados mirando este cladograma. Recordemos que un carácter primitivo es el que aparece primero y que se mantiene en todo el grupo. En este caso podemos decir que célula eucariota es un carácter primitivo o un carácter ancestral porque se mantiene en todo el grupo. En el clado de los vertebrados podemos afirmar que el cráneo
es un carácter derivado porque aparece después y aparece después de la aparición de la característica de célula eucariota. Entonces, dentro del clado de los vertebrados tenemos dos caracteres, derivados y ancestrales. El carácter ancestral es el de célula eucariota porque aparece muy primitivamente, y el carácter derivado es el de cráneo porque aparece después. A su vez, también podemos decir que pulmones y pelos también son caracteres derivados. Cuando los caracteres son derivados y se comparten dentro de todo el grupo, estamos hablando de sinapomorfías. Por lo tanto, la presencia de cráneo, de vértebras, en el clado de los vertebrados constituye una sinapomorfía porque se comparte en todo el clado.